Esto es aplicable para todos los pacientes, independientemente de que sea cirugía cardiovascular, neurocirugía, etcétera, etcétera. Tenemos algunas cosas que incluso ya lo han tocado un poquito en técnicas quirúrgicas y en anestesiología, porque es cómo preparamos a un paciente para cirugía. ¿Ya? ¿No funciona? No es como las otras. Listo. Entonces, lo primero que hacemos, ustedes ya lo han visto en anestesio, sabían que, y en técnicas también, que había que hacer lo que se llama una preparación preoperatoria del paciente y prepararlo para hacer el famoso riesgo quirúrgico, ¿no? Y es una de las primeras cosas que los pacientes nos van a preguntar, o la familia, ¿y cuál es el riesgo de mi cirugía? Y acuérdense desde ahora, la peor respuesta que ustedes pueden dar es decir, no hay riesgo, tu cirugía solo es un lipomita, solo es una uñita nomás que te voy a acercar. Porque esa cirugía chiquitita a veces es la que más se complica y la que más trae problemas. Porque cuando se muere un paciente que le pasó el camión por encima y que lo operaste y que no salió, ya pues se murió porque bueno, ya pues le pasó el camión encima, ¿no? Pero cuando vas a hacerte, no sé, tu liposucción, ¿no? Estás así toda simpática, 24 años, cuerpazo, pero quieres que este rollito me desaparezca y vas a tu liposucción toda feliz y sales muerta, ahí sí es un problema grande, ¿no? Entonces, solo es una lipo localizada, no, eso no tiene riesgo, esa es la peor respuesta. La respuesta correcta es, todas las cirugías tienen riesgo. Desde la más chiquitita, desde sacar un lipomita, drenar una cosita, sacar una uñita, hasta una cirugía de Whipple, una cadera, un trasplante, todos tienen riesgo. Es cierto que cuanto más estable está el paciente, más joven está el paciente, los riesgos son menores. A que venga una abuelita toda complicada con su colecistitis y encima hipertensa y diabética y encima no toma su tratamiento, etcétera, etcétera, ahí el riesgo aumenta. Entonces, nosotros hacemos una serie de cosas para justamente hacer el famoso riesgo y saber predecir qué tan bien nos va a ir la cirugía. Para que cuando tú hables con el paciente y le digas, sí, sabe que solo es una hernia, sí tiene riesgos, pero mira, una hernia es una cirugía limpia, es una cirugía rutinaria, no entras a la cavidad, solamente reparas la pared abdominal. Entonces, los riesgos son hematomas, son esto, son aquello, que no es lo mismo que cuando tú hables con un paciente que esté con una peritonitis, por ejemplo, ¿no? Que está séptico, con un shock séptico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay algunos exámenes que pedimos de rutina para ser parte del riesgo quirúrgico. Entonces, más o menos, teóricamente, en los protocolos dice que los pacientes de 45 años para abajo son un grupo y los de 45 años para arriba son otro grupo. Pero en nuestro medio, en realidad, le pedimos todo a todos. Desde el bebito hasta la abuelita, le pedimos hemograma, examen de orina, radiografía de tórax, perfil de coagulación, TP, INR, en algunos casos examen parasitológico, la glicemia, urea, creatinina, electrocardiograma. Son exámenes que son de pedido común, digamos, para todos. Si bien es cierto, no debería ser así, pero en nuestro medio por lo menos se ha protocolizado que le pidas todo eso. Adicional a eso, si tú tienes un paciente que encima es tiroideo, le tendrás que pedir perfil tiroideo. O si tienes un paciente renal, le pedirás, pues, no sé, proteinuria de 24 horas, o, no sé, sus tasas de filtración, no sé, muchas más cosas, ¿no? Ya. Pero esos son los exámenes generales. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a clasificar, según a cada paciente vamos a clasificar cuáles son las cirugías electivas de urgencia y dentro de las de urgencia cuáles son emergencias y cuáles son urgencias relativas. A este de acá, la cirugía electiva, se le llama también cirugía programada. Entonces es un paciente, ¿sabes qué? Tengo mi hernia umbilical, ¿cuántos años? 10 años ya tengo, ¿le fastidia? Sí, cuando hago esfuerzo me incomoda. Listo, entonces es una cirugía o es un paciente que sí necesita atención de una quirúrgica, pero que puede ir, como su nombre dice, programado, que puede ir por consultorio y encima es diabético. Ya, entonces hay que, señor, primero cure su diabetes o mantenga su diabetes en valores normales y después de eso recién lo operamos, ¿no? Podemos programar su cirugía. En otras palabras, su vida no está en riesgo,
pero sí necesita operarse para evitar complicaciones a largo plazo, ¿no? Esa es una cirugía programada o una cirugía selectiva. Entonces ahí el ejemplo más común, una hernioplastia, sacar un lipoma, hacer una liposucción, ponerte prótesis, no sé, cosas así, ¿no? Son cirugías que te dan tiempo para poder preparar y asegurar que el paciente esté en sus mejores condiciones, ¿no? En cambio, en las cirugías de urgencia va a haber dos. Una cirugía que es la propiamente dicha como emergencia, que es la urgencia absoluta, y otra que es la urgencia relativa. ¿A qué se refiere? La emergencia, como su nombre dice, es una cirugía que si no lo operas ese rato, el paciente se va a morir. O sea, si yo agarro y, no sé, me loqueo y ahorita saco mi pistola y un balazo al Brian en la cabeza y lo llevan al hospital, no le van a decir, no ha comido, entonces tiene que estar en ayuna para poder operarlo, ¿no es cierto? Va a agarrar y de frente lo van a meter a sala de operaciones y lo van a tener que operar porque no te da tiempo, como para, no importa que sea diabético, que no tomó su tratamiento para la hipertensión, es lo de menos, lo que necesitamos es salvar su vida. Entonces eso es importante al momento de hacer triaje, ¿no? De que ese paciente vaya de frente a sala de operación. O es una gestante, una paciente que tiene su tercer hijo y tiene inminencia de ruptura uterina y encima su brazo se ha salido y está atracado el chibolito ahí, ¿no? Entonces a ese paciente no le podemos decir, ay no señor, usted ha comido y no, usted tiene infección urinaria, primero hay que darle tratamiento de su infección urinaria y de ahí recién la operamos. No, no puede ser. Ese paciente se va a morir, el bebito y la mamá, ¿no? Entonces, a eso se llama cirugía de emergencia, ya que no te da tiempo para hacer una evaluación preoperatoria completa. En cambio, las urgencias relativas son pacientes que llegan a la emergencia, que necesitan operarse de una forma urgente, pero que nos puede dar un tiempito como para poder preparar. O sea, por ejemplo, si Lorena tiene apendicitis y es diabética y viene con su glicemia en 500, entonces yo puedo darme el tiempito de iniciarle su antibiótico, su analgésico y hacer la interconsulta endocrino para que el endocrino venga y le ponga su insulina, no sé, haga sus cosas, ¿no? Y le baje a un nivel normal y de ahí recién podamos entrar en esas horas a poder operarle, pero de una forma segura. O sea, nos da tiempo, aunque necesita operarse lo más antes, ¿no? Una oclusión intestinal, por ejemplo, un volumen sigmoides. No es que llega y de frente a sala, así, ¿no? No, sino agarramos, le ponemos, en el caso del volumen sigmoides, le ponemos su sonda nasogástrica, su sonda vesical, etcétera, etcétera, ¿no? Y así. Entonces, saber esas cosas generales de en qué situación se encuentra el paciente y saber qué tipo de cirugía va a hacer de que yo agarre y le haga su riesgo operatorio y en base a eso yo le pueda decir qué tan exitosa va a ser su cirugía, qué tan buenas probabilidades de salir bien va a tener. Entonces, si yo tengo un paciente que en sus laboratorios está todo bien chévere y encima puede venir por una cirugía programada de litiasis vesicular, entonces mi probabilidad de éxito es mayor, ¿no? Entonces le voy a decir, ¿sabe qué? No se preocupe, sí tiene riesgos, pero usted está en buenas condiciones, mira, tiene 25 años, no es diabética, no es hipertensa, no tiene quimioterapia ni radioterapia de por medio, y encima sus laboratorios están todos chéveres, no es diabética, todo bacán, entonces su probabilidad de éxito es mayor. Como que no es lo mismo un recién nacido con malformaciones, con, no sé, con malformaciones cardiovasculares y encima con su malformación anorrectal que necesita que le hagan una colostomía porque está ocluido, ahí las cosas cambian y la probabilidad de éxito de tu cirugía es menor. Entonces tú le tienes que decir al paciente o a la mamá de ese chiquito, le dice, ¿sabe qué? Mira, vamos a hacer todo lo posible, pero mire, su hijito tiene esto, y encima su laboratorio, sus plaquetas están así, esto, así es que se puede morir. Que conste, señor, que vamos a hacer todo lo posible por operarle y que todo salga bien, pero hay una probabilidad de que se muera. Así, claramente. Cosa que si se muere, no te va a decir, desgraciado, maldito, has matado a mi hijo, ¿no? Sino ella va a entender de que era una probabilidad. Entonces, como les volví a decir al inicio, el peor error es decir, no se preocupe, no hay riesgo, solo es así, ¿no? Solo es una vesícula, eso en 10 minutos es el peor error.
Siempre, todas las cirugías tienen riesgos. Y hay que ver, por eso, tipo de patología, la historia natural de la enfermedad, cuánto, no es lo mismo una apendicitis que tiene recién 6 horitas y una apendicitis que tiene 5 días, ¿no? Y eso nos pasa, digamos, cuando rotan en el seguro, por ejemplo, van a ver que hay pacientes, como los de los asegurados, generalmente son personas medianamente educadas para arriba, entonces les duele y ya están en la puerta del seguro, ay, me duele, ¿no? Pero si tienes un paciente de las alturas de Chumbivilcas, ese paciente primero le va a doler, va a tomar mate de esto, mate de aquello, se va a hacer emplasto de huevo, se va a poner emplasto de llantén, no mejora, va a ir donde el curandero de su barrio, de su comunidad, y le va a hacer su pasada de huevo, de cuy, no sé qué, y sigue el dolor y recién va a ir, que se anda al médico, y va a ir al médico, y le va a decir, ¿sabe qué, señora? Tiene que irse al Cusco, ¿no? Entonces la paciente se va a venir al Cusco, va a aterrizar en su carro ahí en el puente de Santiago. ¿Y qué hay en el puente de Santiago? ¿Qué es el negocio espectacular del puente Belén, del puente Santiago? O de Belén Pampa. 50 boticas, ¿no es cierto? Y entra entonces la señora y aquí encuentra en la botica, encuentra a veces por lo menos a un químico farmacéutico, no, es Incafarma, Imifarma, ahí puede ser, ¿no? Pero en las boticas chiquititas encuentran muchas veces quinto de gente que ni siquiera ha estudiado o ha estudiado lo mucho quinto de secundaria y le dicen, tómate ketoprofeno y te pones ceftriaxona endovenoso, así, y le bombardean de analgésico y hacen lo que se llama enmascarar el cuadro, porque le pasa el dolor, le pasa toda la vaina, pero por dentro la fiesta sigue y de repente ya cuando está así hasta las caiguas, recién ya, pues aunque sea vamos al hospital, ¿no? Y llega 5 días después con una peritonitis brutal. Entonces no es lo mismo una apendicitis de 5 horitas con una apendicitis de 5 días, ¿no? Entonces, por eso es importante la historia, la edad del paciente, el estado general, la magnitud de la cirugía, si es que es una cirugía electiva o de urgencia, la preparación del cirujano, y eso es algo que debemos aceptar. Como les decía al inicio, si no sabes, si tú cuando seas cirujano no sabes hacer bien una cosa, y caballero, ¿sabe qué? Yo no sé hacer eso, mejor búsquenlo a tal médico, él sabe hacer eso, ¿no? Es lo más honesto, lo que en cirugía y en medicina en general siempre tenemos que pensar es cómo nos gustaría que nos atiendan, cómo te gustaría, un idiota que se hace el saberlo todo, o un pata que te dice, ¿sabes qué? Mejor búscale a tal médico, él sabe más esta vaina, ¿no? ¿No es cierto? Entonces también es bueno saber qué tan bien preparado estás tú como cirujano o el equipo, ¿no? Y si las condiciones son las adecuadas. O sea, yo no me voy a meter a hacer en el hospital de contingencia un trasplante de hígado, ¿no es cierto? Porque no está en las condiciones, no tiene la gente adecuada, los equipos adecuados y así, ¿no? Entonces todas esas cosas hay que reconocer para que el éxito de la cirugía sea lo mejor. Y ustedes, aunque parezca chistoso, cuando sean médicos generales al inicio, van a ser los que hacen justamente esto. Y de ustedes va a depender ese buen inicio, porque más vale comenzar mal que terminar mal, dicen, ¿no es cierto? Entonces, ustedes como primer filtro, cuando estén haciendo vuestro CERU o estén haciendo su internado y estén sentados ahí en el tópico de emergencia, van a ser los primeros en que van a hacer toda esta vaina y van a decidir acerca de la evolución del paciente. Entonces, ahí viene lo otro, que son otra clasificación de las cirugías, que son las cirugías de bajo riesgo, riesgo intermedio, alto riesgo y riesgo proyectivo. Eso es igual, ¿no es cierto? Más o menos lo que hemos estado hablando. Desde pacientes, las de bajo riesgo, que son los pacientes que están sanos y que quiero arreglar mi nariz, pues, ¿no? Quiero ponerla bonita, levantarla, hacer, ¿no? Que me respingue la nariz, bacán, ¿no? Es una cirugía de bajo riesgo, o sacarme una lipomita, una herniecita pequeña, un umbilical, qué sé yo, hasta las cirugías que a veces incluso te dicen, ¿sabe qué? Y eso ustedes se acuerdan cuando han hecho anestesiología, han hecho el ASA 5E, ¿no? Que es lo peor cuando el paciente ya todos hemos tirado toalla y decimos, ¿sabes qué? Déjale tranquilo que muera en paz, ¿no? O si es que vas a operar, le digas, ¿sabe qué? Mire, de 1000 caminos que hay, 999 están muertos. Tenemos una probabilidad y usted como familiar va a entender de que vamos a hacer lo posible
que si a veces tan solo con ponerle el propofol y la anastigmina y esa vaina que ponen los anestesiólogos para que el paciente se relaje y se duerma, a veces con eso nada más se pueda morir, ¿no? Y entonces el familiar entienda que estaba en este nivel, ¿no? Y eso va a generar que vuestra relación médico-paciente sea mejor y la probabilidad, en la medida que ustedes tengan buena relación médico-paciente, la probabilidad de tener problemas médico-legales va a ser mucho menor, ¿no es cierto? Listo. Entonces, esto ya para acordarse nada más, porque esto ya lo han hecho, el riesgo quirúrgico, que es el riesgo 1, 2, 3, 4, ¿no? El 1 desde un paciente sano hasta el 4 que tiene enfermedades graves e incompetentes, esto ya lo saben. El ASA, que lo han hecho en anestesiología, ¿saben qué es ASA, no es cierto? Sociedad Americana de Anestesiología, ¿no es cierto? En inglés, obviamente. Entonces, esto tiene 5, incluso ellos aumentan un 5, una E al costadito, si es que es un paciente de emergencia, ¿no es cierto? Y acá viene lo importante. Entonces, esto, lo anterior, ya más o menos lo saben. Entonces, acá sí hay unas cosas que nos vamos a demorar un poquitito en que ustedes entiendan. Si nos pasamos un poco, ¿tienen tiempo? Para avanzar un poco y no avanzar un poco de la otra clase. ¿Está bien? ¿O quieren irse a las 5? Depende de ustedes. Porque es cuarto para las 5 y como hemos hablado mucho, he hablado mucho en realidad. Podemos seguir avanzando para acabar la clase y porque esto debe ser 2 clases en realidad, esta y la siguiente. Entonces podemos avanzar para no atrasarnos. ¿Ya? Listo. Entonces acá viene pregunta clásica. Eso les van a preguntar. ¿Cuántas horas de ayuno debe tener un paciente? De 6 a 8 horas para comidas sólidas, pero de 2 a 4 horas para líquidos azucarados. Y ahí ustedes, si es que les interesa, van a leer un protocolo que se llama protocolo ERAS, así, que es cirugía, recuperación rápida después de la cirugía, Enhanced Recovery After Surgery, ¿no? Entonces el protocolo ERAS, a los que les interesa un poquito, lo leen. Hay ERAS para cirugía traumatológica, para cirugía cardiovascular, para cirugía general, para cirugía bariátrica, pues hay diferentes ya. Pero en esos ERAS dice, por ejemplo, justamente esto del ayuno, porque antes decía 12 horas de ayuno, ahora no, ahora 6 a 8 horas, e incluso teóricamente, y mucho más si se trata de edades extremas, a niños y abuelitos, hay que darles 2 a 4 horas previas, hay que darles líquidos claros azucarados, para mejorar el estado de la glicemia y eso va a mejorar el estrés oxidativo y va a disminuir las náuseas, la recuperación del paciente, va a ser menos híleo, así varias cosas que van a suceder. Pero en resumen, ¿cuántas horas? 6 a 8 horas para sólidos y 2 a 4 horas para líquidos. ¿Ya? Listo. Lavado intestinal es una cosa que les van a preguntar. ¿Se hace o no se hace lavado intestinal? Si ustedes leen libros gringos, sí se hace lavado intestinal. Dicen, no, hay que lavar, primero hacerle tomar al paciente una solución de metronidazol y también se hace lavados a través de enemas como metronidazol o de gentamicina. Pero justamente la cirugía peruana ha ayudado a demostrar de que eso no es tan cierto, porque nosotros operamos mucho de oclusiones intestinal, volvulos y esas cosas. Y a veces hemos operado abuelitos, todos hasta las cachangas desnutridos, todos les sacamos su vólvulo y todos les anastomosamos. Y a veces en lo que estamos anastomosando, incluso como es una oclusión, se nos escapan las heces, así todavía se llena y lo lavamos y lo sacamos y lo juntamos y no pasa nada. ¿No? Y no pasa nada. Entonces lo del lavado intestinal es algo ahora que es relativo. Hay gente que tiene la costumbre